La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Este es un estudio ahorita para mis hermanos que están padeciendo persecución en Bolivia, mis hermanos evangélicos. Y esto sobre todo es palabra de exhortación. Tenemos que entender, hermanos, que todo ser cristiano, toda persona creyente va a ser perseguido para perder su fe, para perder la fe, la salvación en Cristo Jesús. Voy a hablar un poquito de política, no porque Dios quiere que nos metamos en la política, sino precisamente la exhortación es para hacerle entender a la iglesia nada tiene que ver en la política. ¿Por qué? En la política, en un gobierno, hay leyes, ¿ok? En un gobierno hay leyes. Vamos a decir, aquí en Estados Unidos hay leyes, hay una constitución. Una persona cristiana, nacida de nuevo, no puede gobernar una nación en donde no hay creyentes. O sea, hay creyentes, pero también hay no creyentes. Y en la constitución, en este mundo, hay leyes para todos, tanto para cristianos como para no cristianos. Entonces, un cristiano no puede imponer el cristianismo. Cristo nos prohibió eso. Dios nos prohíbe eso, ¿ok? Fíjense bien. Nosotros debemos de predicar el evangelio, ¿ok? No imponer el evangelio. Hay una diferencia. Una cosa es imponer y otra cosa predicar, ¿ok? Si tú, por ejemplo, cuando yo salgo a predicar, yo siempre le pregunto a la persona si le puedo compartir en relación a Dios. Usualmente yo le digo a una persona, ¿usted cree en Dios? Cuando es un latino aquí donde yo vivo, de 100 latinos, tal vez 99 creen en Dios y uno no cree. Aquí en Los Ángeles. Yo sé que varía dependiendo de donde vaya una persona. Entre la gente blanca, el número de creyentes es mucho menor. A lo mejor yo dijera, no sé los números, pero tal vez un 50, un 60% son creyentes en Dios, a lo mejor un 40%, no sé el número exacto, pero sí me encuentro con personas. De hecho, tiene que ver a veces con la educación. Una persona que va al colegio, a la universidad, la mayoría de ellos pierden su fe. Entonces, la mayoría se convierten en ateos. La mayoría, no todos. Entonces, yo quiero con la palabra de Dios exhortar a la iglesia que quiere imponer el cristianismo, ¿ok? Tengan en cuenta que Jesús dijo que nosotros, todos los cristianos, somos perseguidos, sobre todo para perder nuestra fe, ¿ok? Aunque no sea físicamente, también es en nuestra mente, ¿ok? Sobre todo es en nuestra mente. Entonces, por ejemplo, yo estoy mirando lo que está pasando ahorita en Bolivia, de que hay supuestamente viéndolo desde acá donde yo estoy mirando lo típico. Por ejemplo, hablando un poquito de política, sabemos que en el siglo XX hubo lo que se llamó la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Rusia, sobre todo Rusia, hubo una guerra entre Rusia y Estados Unidos de una lucha de ideas, ¿ok? ¿Y cuál era la idea? De formas filosóficas, formas de gobierno. Rusia comunista quería que el comunismo, yo digo quería, pero en realidad yo estoy con la creencia de que todavía quiere, ¿ok? Basado a lo que el Señor me muestra. Rusia quiere imponer el comunismo a nivel mundial. Estados Unidos quiere permanecer con el capitalismo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Sobre todo la diferencia es
de que en el comunismo no hay pobres, ¿okay? En el capitalismo el que tiene dinero cada vez tiene más, el rico es más rico, el pobre más pobre, ¿okay? El comunismo no funcionó, no ha funcionado, no funcionó en ningún país. ¿Por qué? Y de hecho bíblicamente nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo en el comunismo se predica el ateísmo. O sea, algo de lo que escribió Carlos Marx en relación al comunismo es de que para que haya paz en los gobiernos se debe de deshacer de la religión. Obviamente Carlos Marx está equivocado. ¿En qué se equivocó? En muchas cosas, pero sobre todo cuando pelea con Dios. O sea, una persona que quiere que no haya unos más ricos que otros, que todos sean iguales, no funciona. ¿Por qué? Porque la gente, el ser humano es carnal, es ambicioso, le gusta el poder. Eso así es. Todos de alguna forma queremos imponer, ¿ok? Queremos gobernar. Entonces tenemos los ejemplos, por ejemplo, de Rusia, de que Lenin, una vez que derrocaron al gobierno, uh, Lenin, llegando a ser el líder, se deshizo de todos sus compatriotas, de los mismos compañeros que pelearon juntamente con él en contra de la burguesía rusa. Él mismo llegó a vivir como rey, ¿ok? So, el que predicó, el que anduvo imponiendo, el líder, para que no hubiera ricos, él vivía como rico, vivía con aquellas riquezas contra las que él peleó. ¿Qué hizo Mao Zedong en China? Lo mismo. ¿Qué hizo Fidel Castro en Cuba? Lo mismo. ¿Qué hizo Hugo Chávez en Venezuela? Lo mismo. ¿Qué estaba haciendo Evo Morales en Bolivia? Lo mismo. Ahora, vamos a tener algo en claro. La iglesia puede ver de lejos, ¿ok? Una persona que vive en un lugar socialista, no comunista, pero socialista, tengan en cuenta algo, independientemente de qué gobierno sea, la lucha la tenemos, sea capitalista, sea comunista, sea socialista. Vienen tiempos en donde hay gente ahorita que quiere imponer una ley, que quiere imponer un gobierno anarquista. Está reavivando el comunismo. Aquí en Estados Unidos hay muchas pláticas ya de personas que están hablando de comunismo como una forma de gobierno. México es un país socialista ahorita con López Obrador. Entonces, López Obrador dice que es cristiano, en realidad no lo es. Una persona cristiana, por ejemplo, él le puso de nombre a su hijo Jesús Ernesto. Le preguntaron, ¿por qué Jesús Ernesto? Jesús por Cristo y Ernesto por el Che Guevara. Un cristiano no debe de ser admirador de un asesino, como lo fue el Che Guevara. Entonces, la iglesia evangélica ahorita en Bolivia está siendo perseguida, pero déjenme decirle, la doctrina que les han enseñado es falsa, ¿ok? ¿Por qué es falsa? Porque nosotros, si están en contra de la iglesia cristiana, yo no soy evangélico, yo no soy católico, yo no soy adventista, yo no soy luterano, yo soy cristiano, ¿ok? Y yo puedo decir que soy cristiano renovado, ¿ok? Renovado en el amor de Dios a través del Evangelio, recibiendo el Espíritu Santo. Y ya una vez que recibimos el Espíritu Santo, nueva criatura somos. Entonces yo no tengo denominación. En la iglesia católica hay cristianos, en la iglesia verdadera hay cristianos que aman a Dios, que tienen temor de Dios.
pero deben de tener sabiduría. Un cristiano no puede gobernar el mundo, hermanos. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, aquí con Donald Trump, la iglesia evangélica le dio el voto a Donald Trump. ¿Por qué? Porque hay persecución de la izquierda, de los socialistas, en contra de la iglesia. Todo lo que tiene que ver con Cristo es perseguido ya aquí en Estados Unidos. Hay una persecución, ¿verdad? Nada más que la Constitución garantiza la libertad de religión. Aquí cualquier religión es protegida con la Constitución. Obviamente están tratando de cambiar la Constitución, que eso es bien difícil aquí en Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos pasa algo que tal vez no pasa en ninguna parte del mundo. Aquí dentro de la Constitución, precisamente las primeras personas que llegaron aquí, que eran cristianas, no católicas, porque la iglesia católica también ha sido una iglesia tirana, ¿verdad? Lo único que tenemos que mirar es la historia de la iglesia católica. Ha sido tirana la iglesia católica, inclusive en la conquista de América Latina. Entonces, el evangelio no debe de venir acompañado de soldados. ¿Okay? Una cosa es un gobierno y otra cosa es la iglesia. Eso está separado definitivamente. Pero tomando en cuenta que Dios mismo pone los gobernantes. Si Evo Morales era presidente de Bolivia, fue porque así lo decidió el Señor. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando ahorita con los gobiernos, todo viene de Dios, pero déjenme decirles por qué vienen los problemas en las naciones. El problema más grande de las guerras y de las revoluciones y de las pobrezas, el principal problema viene por rechazar a Cristo. ¿Okay? La iglesia evangélica, así como la iglesia católica, así como casi todas las iglesias, todas las denominaciones, son idólatras. Son idólatras, esa es la realidad. La avaricia es idolatría, ¿ok? Entonces la iglesia católica es idólatra, pero también lo es son las iglesias protestantes, las iglesias no católicas. Entonces hay orgullo en las iglesias, pero ¿por qué? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Precisamente lo que ha profetizado Cristo y que ha pasado en muchas generaciones. Esto ha pasado. O sea, seguimos a Cristo. El Señor nos dice, sígueme a mí. No te preocupes de las cosas del mundo, yo cuido de ti. ¿Okay? La gente se aparta, deja a Cristo o prefiere al mundo, que viene siendo casi lo mismo. Entonces por eso vienen las guerras. Entonces si ustedes estudian un poquito la historia de la humanidad, regresando solamente un siglo, 2 siglos atrás, por ejemplo, a mediados del siglo XIX empezó a prevalecer el ateísmo. ¿Okay? Entonces, en la medida que va floreciendo el ateísmo, no solamente la gente dejó a Dios, dejó a Cristo, sino que se burlaban. Entonces, precisamente por eso, la gente pobre, ¿okay? En lugar de buscar a Cristo, querían dinero. Eso era el comunismo. Déjeme decirle la forma de cómo el gobierno comunista lo sigue haciendo. Van a una nación y buscan a los más pobres, a los que viven, a los peores, usualmente a veces son indígenas. No siempre es así, pero de 10 naciones, 9 así era. Iban con los más pobres, les decían que no tenían por qué seguir viviendo así, que en realidad hay una forma de gobierno en donde
ahí no hay ricos, en una forma de gobierno donde no hay ricos, todos son parejos. Entonces, así como en El Salvador, como en Nicaragua, como en muchas partes del mundo, el comunismo lo quisieron propagar, vamos a decir, en los años 70, en los años 70 sobre todo. En Asia fue en los 60, Vietnam, en Camboya, en todos esos lugares. Rusia quiso imponer el comunismo. Perdieron, perdieron, se puede decir, la guerra. Se abre Rusia, cae el muro de Berlín en 1900, si mal no recuerdo, 89. Ya desde el 86, cuando vino Gorbachov y habló con Ronald Reagan, ya había trato. ¿Por qué? Porque las manifestaciones en varios países comunistas ya no podían con ellos. Había mucha hambre en Rusia y en varias partes. Y más aparte, cuando viene Ronald Reagan en 1980, él empieza a invertir mucho más dinero en el déficit para invertir para la guerra espacial contra Rusia. Rusia ya no tenía dinero, quebró y pues perdió. Pero déjenme decirles que en realidad bajo la mesa, en realidad Rusia y China todavía tienen inclinaciones de régimen de gobernar el mundo. El socialismo no ha funcionado y nunca va a funcionar, ni el comunismo, perdón, precisamente porque va en contra de Dios. Pero esto, como les digo, el principal problema es por rechazar a Cristo. ¿Ok? Ahorita la ira de Dios está en contra de la nación de Bolivia, de varias naciones, y de hecho va a haber revoluciones a nivel mundial. Déjenme decirles por qué. Antes yo sabía que esto venía. ¿Por qué? Porque ya está profetizado. Nada hará Dios sin que antes se lo diga a sus profetas. Y en el contexto es de que cuando viene un castigo, ¿ok? Entonces, ya el Señor nos habló a través de profetas que va a haber una recesión, va a haber problemas a nivel mundial en el sistema capitalista. Entonces va a haber confusión económica. Yo tengo una que no es una profecía mía, el Señor, es una profecía que hizo el hermano David Wilkerson, que ya está con el Señor, como Dios le mostró. Fíjense bien, viene la recesión tal vez ya comenzó. Yo no he mirado si ya en Alemania hay una recesión. Los bancos tienen problemas en Alemania. El problema se incrementa en Europa, se va a Japón, a Asia, pero a Japón, y entonces llega acá a Estados Unidos. Entonces, aquí, ahorita ya podemos ver por qué va a haber una revolución aquí también. Aquí ya podemos ver por qué. Y se puede decir que la revolución en realidad mundial es esta pelea entre estas dos formas de gobierno, que se puede decir de derecha y de izquierda. Por ejemplo, ahorita hay una persona que anda por todas partes del mundo, el que ayudó a Donald Trump a ser presidente, está proclamando para que se levanten las personas adineradas, capitalistas en todo el mundo, para pelear contra la izquierda. Aquí en Estados Unidos, la izquierda es bien fuerte, sobre todo con los jovencitos, con aquí le llaman los millennials, los jovencitos de entre 18, 20, 30 años, los que han ido al colegio. Aquí hay manifestaciones ya, cada vez están creciendo más. Déjenme decirle que en realidad vienen en contra de Cristo. Esa es la realidad. Acuérdense que nuestra lucha es contra demonios, ¿ok? Y en realidad es contra la iglesia. Pero esto viene de Dios. ¿Por qué? Para castigar a la iglesia
idólatra, que prefiere el dinero, que prefiere el mundo. Ahorita ya la familia está desintegrada. Ahorita está el espíritu de Jezabel, o sea, es un caos ahorita. Pero dentro del caos también hay personas que verdaderamente seguimos al Señor, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en tiempo de caos? La maldad va aumentando, ¿ok? Entonces ahorita en Bolivia, acuérdense que Dios es el que hace todo. Él permite todo. Cuando Dios castiga a una nación, Él usa a Satanás. No es que Dios no pueda contra Satanás, no. Dios usa a Satanás para castigar a la gente, a la maldad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos trae paz, pero la gente, aquí estoy hablando de la iglesia prefiere el mundo, prefiere la maldad. Entonces Dios, que es justo, que es bueno, Él no va a dejar que pasen estas cosas. Entonces ahorita, si tú andas predicando a Cristo, pero andabas juzgando, ¿verdad? No, andas juzgando al católico, el católico anda juzgando al protestante, el testigo de Jehová anda criticando al católico. Eso no es amor, hermanos, eso no es amor. Entonces, cuando se juzga, cuando se mira mal a una persona, ¿okay? Porque no es como tú, eso no es amor. Entonces nosotros debemos de amar incondicionalmente. Si la doctrina está mal, por ejemplo, yo le predico a los católicos, yo le predico a los evangélicos, yo le predico a todos, pero no le predico mis pensamientos, yo predico la palabra de Dios. Entonces, pero muy poca gente quiere escuchar la palabra de Dios. La mayoría de la gente ha preferido el mundo. Y fíjense, Santiago dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, llega un tiempo donde el Señor se enoja y viene la ira de Dios. Yo recuerdo ya hace como un año el Señor me muestra, dice, ya el cáliz de la ira de Dios está en su mano. El Señor está castigando las naciones. Venezuela está siendo castigada porque la gente pobre, en lugar de preferir a Cristo, prefirió el socialismo. O sea, prefirió a Hugo Chávez, que tiene que ver con dinero, ¿ok? Eso de que el rico es más rico y el pobre es más pobre, eso va a ser así siempre. Siempre va a ser así. Ya sea el sistema sea capitalista, ya sea socialista, ya sea como... Una persona que tiene poder siempre va a querer retener el poder. Así como Evo Morales no quería salir. De hecho, él faltó a la Constitución al no quererse salir. O sea, en realidad es un dictador que ha gobernado bien a su gente, pero el presidente gobierna para todos, no nada más para los suyos. Sí, en Bolivia se trató mal a los indígenas y muchas veces no se miraba por ellos, pero tampoco eso le da la autoridad a una persona para que solamente se gobierne para los indígenas y no para los demás. O sea, en un gobierno se debe de gobernar para todos. Y sabemos que las injusticias simplemente, aquí hay injusticias, aquí en Estados Unidos. Entonces, para que en un país haya paz, debe de haber verdaderos cristianos que tengan temor de Dios y que esos verdaderos cristianos que tienen temor de Dios oren por los que gobiernan estas naciones. Entonces el castigo viene a las naciones, el mundo es. Donde hay iglesia obediente, Dios trae paz a esas naciones. Siempre va a haber gente incrédula, siempre. Dios castiga a las naciones por la iglesia,
Si la iglesia anda mal, el Señor castiga a toda la nación. ¿Ok? Pero si la iglesia está sometida a Dios, Dios, por amor a su iglesia, se compadece de toda la nación. Y les voy a traer a la memoria, nada hará Dios, en Amós, dice Amós, nada hará Dios sin que antes se lo diga a sus profetas. Dios, antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, viene y le dice a Abraham, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y le dice, ¿por qué, Señor? ¿Vas a destruir a justos por los injustos? Dice, no, es que no hay justos. Dice, Señor, si yo te encuentro 50, ¿perdonarías a Sodoma y Gomorra? Dice, sí, encuéntrame 50. O sea, obviamente Dios sabía que no había personas. Solamente era él y su familia con Lot. Aún Lot era idólatra. Pero de alguna forma, por amor a Abraham, también Dios amaba a Lot. Por ejemplo, cuando hubo la división de las tierras, cuando se peleaban los pastores de Lot con los de Abraham, le dice, mira, vamos a ponernos en paz para que ya nuestros pastores no se estén peleando. Escoge tú lo que tú quieras, y si tú escoges esta parte, yo me voy para acá. Si tú escoges esta, yo me voy para acá. Entonces Lot escogió la parte de los llanos donde hay más agua, donde es más abundante. O sea, escogió las mejores tierras físicamente, materialmente, que era entre Sodoma y Gomorra precisamente. Pero ahí había mucha maldad había. Entonces, ¿de qué le sirvió a Lot todas esas tierras para las que él trabajaba cuando al último fue destruido todo? ¿Verdad? Entonces, Dios tiene respeto de una nación cuando sus hijos, la iglesia, los escogidos de Dios, obedecen al Padre. Entonces, precisamente porque la iglesia anda muy mal, así como el pueblo de Israel fue destruido cuando salió de Egipto y los llevó a la tierra prometida, todos quedaron en el desierto, o casi todos, nada más 2 entraron en la tierra prometida, Caleb y Josué. Aún Moisés quedó en el desierto, aunque Moisés era figura de Cristo. O sea, precisamente Cristo murió en el desierto, o sea, en el lugar de desierto, o sea, en este mundo, pero fue para bueno, para salvarnos. Entonces, iglesia de Bolivia, esto es lo que tienes que hacer. Sométete al Señor, estudia la palabra de Dios y ora. Es tiempo de oración, ¿ok? Es tiempo que te sometas. Si estás viviendo en pecado, sal del pecado, sal de Babilonia, no sigas más en el pecado, ¿ok? Ya la ira de Dios ya está castigando, ¿ok? Entonces, iglesia de Dios, sométete al Padre, honra a Cristo y ama a tu prójimo. Si vienen las personas que no son cristianas para matarte, no temas. Ahora, en la carne es imposible que no temas, ¿ok? Precisamente por eso temes, porque eres carnal. Entonces, para que no temas a la muerte, tienes que estar viviendo en espíritu y en verdad. O sea, dice Cristo, oren en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. ¿Ok? Entonces, es tiempo de dar fruto.
¿ok? Si tú en lugar, si tú en lugar ahorita estamos en una generación en donde está aumentando la maldad y el amor de muchos se está enfriando, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer? Ora, sigue estudiando la palabra de Dios, ora y ora por todas esas personas que te quieren matar, que te persiguen, ¿ok? Ora por los líderes, ora para que el Señor ponga orden en Bolivia. Ahorita hay problemas a nivel mundial y va a haber más. De hecho, yo creo que aún en México, Obrador está tranquilo, ¿ok? Estados Unidos con Donald Trump no va a permitir el comunismo aquí en México. Entonces, Obrador de alguna forma quiere ser tal vez el modelo para el modelo socialista. Pero déjenme decirles, hablándoles de la palabra de Dios, no existe, no funciona, no funciona. El sistema de Dios es capitalista. Dios vino a comprarnos, ¿ok? Nosotros, Cristo vino a hacer un negocio con nosotros. Él nos compró con su sangre. La iglesia puede comprar también. Pero acuérdense también lo que dice Santiago. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Ok? Entonces, como yo les digo, los pobres de Bolivia, que son muchos, ya muchos de ellos ya no son pobres. Pero en lugar de aceptar a Cristo, ellos prefirieron el dinero. Inclusive haciendo cosas que van en contra, por ejemplo, eso de vender coca. La coca aquí, uno mira los estragos que hace la droga aquí en Estados Unidos. Dios es justo y Dios tampoco va a permitir que porque unos se enriquecen, porque están en la pobreza y en otro lugar haya sufrimiento. Aquí el punto principal de lo que yo les vengo a hablar es honren a Cristo y amen a su prójimo. ¿Ok? Pon tu casa en orden. Pon tu casa en orden. Si estás viviendo en adulterio, sal de ahí. Si estás robando, sal de ahí. ¿Ok? Si estás mintiendo, sal de ahí. Ahora, si tú te estás alimentando de la palabra de Dios y estás haciendo cosas malas, es porque no estás orando. Entonces, no es tiempo tal vez de que estés mirando televisión, es tiempo de oración. Entonces, si tú te mantienes en oración despierto, vas a mirar, Dios te protege, ¿ok? Dios te protege. Pero entendamos una cosa, las personas que han obrado mal y que se la pasaban juzgando y no se quisieron arrepentir, Cristo dijo, el que vive a espada, o sea, si andaban con espada, a espada morirán. ¿Ok? Es ahí la importancia de predicar el verdadero evangelio. El evangelio, hermanos, no se ruega, no se impone. Fíjense bien, lo voy a decir como lo dijo Cristo, alegóricamente. Es alegórico porque tampoco yo quiero insultar a las personas que rechazan el evangelio. Esto es alegórico. Cristo dijo, no den lo santo a los perros. ¿Quiénes son los perros alegóricamente? Los que no quieren a Cristo. O sea, ¿cómo le vas a imponer algo santo a una persona que no lo quiere? No le des los santos, las perlas,
a los puercos. ¿Quiénes son los puercos? Los que somos puercos en el pecado. Adúlteros, mentirosos. Todos somos puercos, alegóricamente. Entonces, Dios quiere que seamos ovejas. ¿Ok? Solamente las ovejas van a recibir el evangelio. Entonces, ¿cuáles son las personas que reciben el evangelio? Los que escuchan la palabra de Dios. Eventualmente la palabra de Dios convierte a los puercos, a los perros, a los animales impuros, los convierte en puros. El Señor nos transforma con su palabra, pero es pecado imponer. No puedes imponer tú el cristianismo. No está bien, no es correcto. Porque ahí cuando se hace eso, ya la persona es la que lo está haciendo por orgullo. Eso no es amor, hermanos. Okay. Ahorita les voy a dar los versículos bíblicos. Eso no es amor. Cristo les dice a sus discípulos, vayan a predicar el evangelio. Y ahí donde las personas son dignas, la paz que ustedes tienen va a caer en ellos. Ellos van a tener paz. Pero si tú andas predicando evangélico y tú no tienes paz, no puedes predicar el evangelio porque tú no la tienes. Primero tú tienes que tener la paz para antes poder predicarla. Entonces, si te da miedo, tú eres cristiano y puedes tener miedo, sí. Pero ¿por qué tienes miedo? Precisamente porque no oras. ¿Ok? Y esto le puede pasar a todos. Yo ahorita en el momento, a mí no me da miedo la muerte, ni la muerte de mi familia. Pero no me glorío, porque eso me lo da Dios. En la carne yo soy tan débil como cualquiera de este mundo. Entonces Cristo dice, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces debemos de orar. ¿Se acuerdan del mensaje que da Cristo en relación a las 10 vírgenes? O sea, las 10 tenían lámpara. La lámpara quiere decir la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El aceite es representativo del Espíritu Santo. Entonces tú puedes tener la palabra de Dios que te alumbre el camino. Pero si no oras, si tienes al Espíritu Santo nomás ahí esperando a ver cuándo, entonces vas a ser débil. Puede venir el Señor, o sea, te puede venir la muerte y vas a morir. Y vas a morir. O sea, ¿por qué? Porque no alimentaste, no tienes esa intimidad con el Señor. Cristo no es tu tesoro. Entonces, ahorita es necesario, ahorita más que nada es tiempo de oración. ¿Para qué? Para que Dios te dé paz en la aflicción, en la persecución. ¿Ok? Esto es para la iglesia de Bolivia, pero van a ver que eventualmente esto también es para la iglesia aquí en Estados Unidos, es para la iglesia en México. En México está gobernando la iglesia evangélica. Pero también va a haber problemas. Ya el Señor me lo mostró. Hay problemas. El Señor me mostró, yo miré policías asesinando grupos de personas. Yo miro la policía que en contra sobre todo de la iglesia católica. Entonces, ahorita está gobernando la iglesia evangélica, o sea, la iglesia protestante. Pero también hay castigo. Entonces, yo ya les he dicho, viene el invierno. El invierno llegó
a Bolivia. Ya tiene tiempo. Y no va a mejorar, va a empeorar. Entonces, la iglesia en Bolivia y en todo el mundo debemos de orar por la paz del mundo, pero para que nuestras oraciones no sean estorbadas, debemos de vivir bien. Por ejemplo, si tú tratas mal a tu esposa, si no la estás amando, o a tu esposo, tus oraciones son estorbadas. Si tú no estás honrando a Cristo y no estás amando, la oración es estorbada. Entonces, pues es necesario que primero pongas tu vida en orden, sometiéndote al Padre, honrando a Cristo, dejando que el Espíritu te lleve y que nuestras oraciones a nivel mundial, que a través de nuestras oraciones el Señor, que es misericordioso, eventualmente traiga paz, ¿ok? A todas estas naciones. Viene el invierno para todo el mundo, ¿ok? Esto viene porque cuando se cae la moneda, aquí estás hablando que hay un caos mundial, hay un reajuste. La iglesia debe de tener paz. Los que van a morir, ¿verdad? Pero no, el Señor quiere que demos fruto de paz, de gozo en la persecución. Vamos a la palabra de Dios. Fíjense bien lo que dice el Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, no los peleoneros, para que no anden peleando ahí con los indígenas o con las personas, con los que sean. Dios no nos llama a pelear, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por el evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. ¿Okay? La gente, para acusarnos, nos acusa con mentiras. ¿Okay? Acuérdense, los van a acusar con mentiras. ¿Okay? Gócense, ahí en la persecución, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal del mundo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. En el 38 de Mateo 5, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orar por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o también los del mundo?
Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense bien, lo que yo les decía en relación a orar por los líderes. Sométase, Romanos 13 del 1 al 10. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, o sea, les va a ir mal, aquí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie nada, sino amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechazas del diablo. Porque no tenemos, fíjense bien, la lucha no es contra los indígenas, no es contra los humanos. La lucha, no tenemos lucha. No sé si, por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las hechazas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Segunda de Timoteo 1. Fíjense bien. Timoteo andaba temeroso, ¿ok? ¿Por qué? Porque Roma, por cuestión de los judíos, andaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, Roma lo que no quería era que hubiera disturbios, pero por los religiosos, por los fariseos, los saduceos, por los judaizantes, ellos venían y le exigían a los soldados romanos para que pusiera orden, o sea, los ponía en contra de los cristianos. Entonces, Timoteo, como la iglesia era perseguida y siempre va a ser perseguida, Timoteo andaba temeroso. Entonces, fíjense, esta es una carta de exhortación de Pablo a Timoteo, ¿ok? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, según las promesas de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo.
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense bien, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, no estaba orando, andaba en el mundo y por eso andaba temeroso, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. O sea, no te avergüences de predicar el Evangelio, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a Mateo 10 del 16. Deben comenzar del 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de los lobos. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guárdense de los hombres, fíjense bien, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seré llevado por causa de mí, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Si los llevan presos, no se preocupen, o más cuando los entreguen, no se preocupen, se los iba a decir, pero ese es el versículo que sigue. No se preocupen de cómo hablarán, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no son ustedes los que hablarán, sino en el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Por ejemplo, si te llevan preso, vamos a decir que sea, ahorita pues hay esa lucha ahorita entre la derecha y la izquierda, pero sobre todo se mira más específica que es entre evangélicos y el gobierno de Evo. Entonces es específico en contra de la iglesia. Entonces, una persona no tiene que andar ahí toda miedosa, toda afanada, para que Dios ponga un gobierno entre comillas cristianos. No, hermanos, nosotros no debemos de envolvernos en esas cosas. Sí, nosotros podemos orar en nuestras casas para que Dios ponga orden, así como lo leímos en Romanos 13, para que haya paz. Pero el gobierno, independientemente del que sea, nosotros debemos de someternos al gobierno, que sea, porque fue impuesto por Dios. Entonces, si el Señor nos dice que nos sometamos, pues debemos de someternos. Dios es el que pone en los reyes, en los presidentes, el hacer, el querer y el hacer, y qué hacer. Dice, entonces si tú eres llevado preso, ahí es buena hora para dar testimonio ante los no creyentes. Pero trata de que no seas tú el que va a predicar, sino deja que Dios ponga en tu mente lo que vas a predicar. Dios así obra. Entonces fíjense bien,
El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Fíjense bien lo que dice Cristo. Así que no teman, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teman, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confesara delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, acuérdense, Cristo mismo dijo en el siguiente versículo, dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Ok. Cristo vino, ¿por qué he venido? Para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces Cristo vino a separar las ovejas de los cabritos, ¿ok? Entonces, obviamente, del mundo también. Entonces, estas personas, los cabritos, siempre van a perseguir a las ovejas. Así como Caín mató a Abel, los del mundo y los que aman el mundo siempre nos van a perseguir, ¿ok? Siempre nos van a perseguir. Pero Cristo dice, no teman, hijitos míos, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, a mis hermanos, ahorita que están padeciendo persecución, no teman. Oren en todo momento, pídanle al Padre paz y gozo en la persecución, para que Dios les dé, para que a través de Cristo Jesús puedas dar fruto de esa paz y de ese gozo en la persecución, teniendo en cuenta que no es tu carácter el que te va a ayudar a amar a tu prójimo, sino que ahí donde eres débil, precisamente porque eres carnal, y el Señor quiere que seas espiritual para que puedas bendecir aún el que te aborrece. ¿Ok? Entonces, bendigan a los que te quieren hacer daño, bendice a los que te tratan mal, bendice a todos, bendice a todos. Entonces, en la medida que hagas eso, Dios obrará en ti. Entonces podrá Dios usar su poder, su dunamis, para que Dios obre en ti, dándote esa paz, dándote ese gozo, y que no tengas miedo a la muerte, ni la muerte de tu familia, ¿verdad? Esto es real, hermanos, esto es real, esto es cristianismo verdadero. Dice Pablo, yo no fui
con palabras persuasivas. Yo vine para con ustedes con poder. El poder el Evangelio tiene poder. A través del Evangelio recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder. Pero el Espíritu Santo no se puede manifestar ese poder en ti si tú no le dedicas tiempo para que seas guiado, para que a través del Espíritu tú honres al Padre y al Hijo, pero a través del Espíritu. Entonces, ora, ora en todo momento, ¿ok? Si tienes miedo, ora, ora. Pasa tiempo en intimidad con el Señor y bendice a los que te persiguen, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.